Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda a San Andrés Apóstol. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18, nos va a mostrar a 4 apóstoles. Uno llamado Pedro, otro llamado Andrés, otro Santiago y otro Juan. ¿Qué tenían en común? Que lo dejaron todo por seguir a Jesucristo. No se hicieron de rogar como joven rico. No se hicieron de suplicar por parte de Cristo. Juan llegó y le dijo a uno: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por allá en San Juan 1:36. Y se vino Andrés y se fue detrás de Jesucristo. San Pedro siguió a Jesucristo y le dijo que iba a ir a todos lados con él, aunque un día lo negó. Pero más adelante vamos a ver a Pedro en los Hechos de los Apóstoles hablando, recibiendo golpes, azotes en el nombre de Jesucristo. Todos los apóstoles quisieron seguir a Cristo, no de palabras, sino de acciones. A veces a nosotros en la vida nos cuesta mucho el seguimiento de Cristo. Estar en las cosas de Dios, permanecer en las cosas de Dios, estar con Cristo, eso es muy difícil. Y colocamos nuestro trabajo, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, nuestras tareas. Y hoy estos 4 apóstoles, de manera especial al que celebramos al apóstol San Andrés, nos enseñan cómo seguir a Jesucristo con radicalidad. Cómo seguir a Jesucristo como Él nos invita a seguirlo. Vamos a meditar San Mateo capítulo 4 versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Tengan la bondad de sentarse, por favor, y vamos a prestar atención a las lecturas de este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a compartir hoy las lecturas del día, Mateo capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver el llamado de los primeros 4 discípulos. Me llama la atención porque la promesa de Jesús fue: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres y no ya de peces. Ellos eran pescadores, sabían pescar, y Jesús le dijo: no quiero que sigan en eso, quiero que hagan algo distinto, que pesquen. Hombre, ¿usted ha visto algún pescador
algún barco pesquero pescando hombres, ¿verdad que no? Jesús invita a sus primeros 4 apóstoles a hacer algo distinto, es lo que dice el Papa, a nadar en contra de la corriente. Es que el seguidor, la persona que sigue a Cristo es diferente. Yo los veo a ustedes en el camión, se ponen a cantar, ¿sí? Van emocionados. ¿Se han dado cuenta cómo los mira la gente? ¿Sí? Es algo distinto. No cantan música del mundo, no cantan música pagana. Yo le aseguro que si pasa un camión de jóvenes cantando música del mundo, qué sé yo, moviendo el esqueleto, eso, y pum, 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 la gente dice, miren, aquellos muchachos. Pero que anden como ustedes en un carro, que anden como ustedes, lo que nos va a tocar el jueves, que vayamos a un sector y empecemos a cantar y empecemos a misionar, la gente va a decir, ¿y a esto qué les pasó? ¿Les corrió una teja? ¿Qué les sucedió? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la misión? Pescar hombres, pescar mujeres, pescar niños. Es decir, acercar a la gente hacia Dios. Esa es la tarea, esa es la misión, ese es el trabajo. ¿Por qué ustedes creen que el Padre aquí hace las ollas solidarias, hace la actividad con los niños, arregla la iglesia con las personas? ¿Para qué? Para pescar hombres, para atraer personas. El otro día iba a un lugar público del gobierno donde sacan papeles, licencias, yo no sé qué. Y estoy en la celebración y tenía Biblias. Habían como 40 personas en la misa. Y les digo a la gente, yo hoy les traje un regalo. La gente dice, ¿un regalo? Sí, les traje un regalo. Un regalo muy bonito, pero que quiero que conserven, que quiero que guarden. Un regalo que les va a servir. A lo mejor usted ya lo tenga, pero yo quiero regalárselo nuevo, de paquete. ¿Qué será? Le digo a la gente, venga para acá, saque la Biblia y repártela a la gente. Usted viera la cara de esa gente. Le rascaba la cabeza. Me decían, padre, ¿y a usted por qué se le ocurrió regalarnos Biblias? Eso es un regalo diferente. Eso es un regalo muy bonito. No tenían, había gente que decía, no teníamos la Biblia. Otros decían, yo la tenía, pero era prestada. Otros decían, la mía está viejita. Otros me dijeron, 3 o 4 me dijeron, voy a empezar a leer, padre. Voy a empezarla a leer. En medio de sus ocupaciones, de su tarea, casi una vez al año se reúnen para celebrar una misa. Y fui y les di la Biblia. Ustedes vieran la alegría de esas personas. La alegría de esas personas. Pescar hombres es colocar carnadas. Pescar hombres es colocar atracciones, llamar a las personas. Jesús lo dijo. Los hijos de la oscuridad son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz. Para nosotros llamar a la gente a la iglesia nos cuesta ser creativos, nos cuesta generar o realizar actividades bonitas que llamen, que involucren, que hagan que la iglesia se una y salga adelante. Ustedes viven en parroquia, saben cómo es la vida de parroquia, qué difícil es hacer que alguien venga a misa. Pero qué facilito, la gente se va de la iglesia. Usted mira a alguien mal y se va. Usted le levanta la voz a alguien y se va. Algo feo miran en la iglesia, un escándalo, y la gente se retira. Algo sucede que no le gusta y la gente se va. Qué difícil es llamar a la gente, pero qué fácil es correrlos. ¿Qué debemos hacer nosotros? No correr a la gente. Debemos crear formas. Debemos crear estrategias, debemos crear maneras para atraer a la gente. Miren, mañana, cuando estemos nosotros misionando, misionen, llévense una bolsa de caramelos, métasela al bolsillo, y cuando miren a los niños y escuchen la palabra de Dios, díganle, después de que escuchen la palabra de Dios, el que preste atención, les doy un caramelo, para que usted vea. ¿Sí? Atrapen a las personas, sean creativos a la hora de evangelizar, llamen la atención de las personas. Esa es la invitación del evangelio, porque nosotros para predicar somos bien mensos, bien bobitos. La palabra de Dios nos invita hoy a compartir esto, a hacer aquello. La palabra de Dios es esto. Ni la cara levantamos.
Ni la mirada levantamos, ni la voz. Yo porque tengo la voz mala estos días. Y no hablo más duro. No somos capaces ni siquiera de hablar, de leer bien el mensaje. Cuando Jesús invita a ser pescadores de hombres, a los primeros 4 apóstoles, nos está invitando a nosotros a buscar la manera de acercarnos a Dios. Mire, cuando llegué teníamos un problema de la catequesis. Ahorita ya los niños están haciendo su primera comunión. Ya habían comenzado la catequesis y aquí en la diócesis se piden libritos así de catequesis, libros. ¿Y qué creen? Los niños no podían comprar los libros. No tenían. Y me decían, pues nos estamos retirando de la catequesis, ya no podemos hacer la catequesis. Nos estaban exigiendo los libros. Y yo le decía a la gente, ¿y por los libros se van a parar? Sí. ¿Y por los libros se va a parar la catequesis? Sí. Pues vamos a conseguir los libros. Puse a las catequistas a vender tortas, pasteles. Puse a las catequistas a decirles que tenían que generar cómo regalarle los libros a los niños. Le regalamos los libros a los niños, le regalamos las Biblias. Hicimos las celebraciones de la comunión en estos días, los niños ya hicieron su sacramento. Si yo, un sacerdote, veo el problema y digo, pecado, no hay dinero, no hay plata, no se pueden comprar ni los libros, entonces no hay ningún niño que pueda. ¿Quién fuera hecho la primera comunión? Dentro de la iglesia, ustedes y yo estamos para gerenciar, para pescar, para llamar, para atraer, para invitar. Qué bonito yo llegaba y ustedes estaban compartiendo. Qué bonito es que estamos nosotros y mire, la gente está llegando. Poco a poco van llegando más. Poco a poco van llegando más. O sea que si quedan un mes tenemos que irnos para otro lado porque ya somos mucho más. Qué bonito es que dentro de ustedes haya un deseo por atraer hombres hacia Cristo. Miren cómo lo dice Mateo capítulo 4, versículo 18 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea. ¿Por dónde caminaba? Por la orilla del mar. Por la orilla del mar. A ver, ¿qué había en el mar? Peces y pescadores. ¿Qué se encontró Jesús? Los pescadores. Los peces todavía no. Mientras que caminaba por la orilla del mar de Galilea, ¿qué pasó? Vio a 2 hermanos. ¿Vio a cuántos? A 2. Mire, a mí me gusta mucho porque la palabra de Dios no habla de cantidades exageradas a la hora de misionar, a la hora de llamar. Habla de personas pocas, habla de poquitos. A veces una de las quejas que tenemos en la iglesia es que somos muy poquitos. Dios no necesita cantidad, Dios necesita calidad. Si somos 2, seamos 2 buenos. A mí me toca solito. Los movimientos apostolados a veces dicen, Padre, ¿cómo hacemos para crecer? Estamos estancados, queremos crecer. Yo digo, guara, y son 6 y 7 y son 10 y 20. Y yo digo, yo solito me toca hacer las misas, las celebraciones. Ni vicario tengo. El monaguillo que viene, el grande, no está. Mire, el monaguillo, tengo un solo monaguillo. Jesús vio a 2 hermanos, oigan. A Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. ¿Qué hacían Simón y Andrés? Echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y me llama la atención porque hay un pasaje de la Escritura que Jesús se acercó a la barca de Pedro y le dijo, echen la red a la derecha. Le dijo Pedro, no, Señor, pasamos toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Esos eran pescadores malos. De esos que iban al río, al lago y no sacaban nada. Tenían todo, pero no sacaban nada. Jesús le dijo, echen la red a la derecha. Sacaron tantos peces que ya se reventaban las redes. Eran pescadores y echaban las redes al mar. Y escuchen lo que Jesús les dice. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. En la iglesia necesitamos de estos pescadores. En la iglesia necesitamos de estos misioneros
que sean capaces de llamar a la gente, de invitar a la gente, de atraer a la gente, que sean capaces de motivar a las personas. Ustedes cuando vayan a misionar y a llevar la palabra de Dios, no lleguen dormidos a predicarle la palabra de Dios a la gente, lleguen despiertos. Buenos días, Dios les bendiga, venimos a hablarle de Dios. Y si lo invitan a pasar, que la paz de Dios reine en este hogar. Miren, cuando yo era seminarista, aprendí mucho de un sacerdote adulto. Nos fuimos a misionar y me tocó misionar con un sacerdote, un grupo. Y me dice el sacerdote, vamos a misionar. Pero yo le voy a decir algo, seminarista, ustedes éramos 4 que estábamos con él. Las familias que misionemos y visitemos deben asistir a la noche al encuentro. Si no asisten al encuentro, ustedes me dicen, padre, perdimos el tiempo, pero van a asistir. Ellos van a misionar como 20, 30 casas, yo no sé cuántas. Nosotros vamos a misionar 5 casas bien visitadas y esas 5 familias deben asistir. Así que no se apuren, vamos a misionar. Yo no sabía a qué se refería. Y nos fuimos a la primera casa. Era toda la mañana de la misión. Y llegamos a la primera casa, llega el padre, buena. ¿Qué quieren? ¿Café? ¿Cómo que café? Sí, queremos tomar café o agua, que nos den algo. El padre les dijo de inmediato así. Y la señora se sonrió, le dijo, no tengo café, padre, aunque sea un vaso con agua, baje unos limones y nos hace una agüita de limón. No hay azúcar, no importa, agua con limón, sin azúcar no lo tomamos. Y llega y dice, la señora le dijo, va y baje unos limones para el padre, para hacerle un agua. Y así comenzó. Cuando llegó a la casa, llegó el padre, que la paz de Dios reine en este hogar. Tráigame una silla, como si fuera la casa de él. Estábamos misionando en un pueblo. El padre se sentó, nosotros nos sentamos. En esa casa duramos 45 minutos y hasta arepa, desayuno nos dieron. Cuando nos iban saliendo, el padre sacó unos caramelos del bolsillo y les dio a los niños y le dijo a la familia, yo voy a pasar por ustedes media hora antes de la misa y ustedes van a ir. Y si yo no paso, pasa alguno de los seminaristas. Pero ustedes tienen que ir. ¿Me promete que sí vamos a ir? Miren, las 5 familias que visitamos fueron todas. El padre que más llevó gente fue él. Y me impresionó tanto la forma tan bonita. Se metió hasta la cocina, se acercó a cada uno, los saludó, fue tan cariñoso y cercano que llamó a esas personas. Era una semana de misión y ese día nos tocó en ese sector. Lo cierto es que a la final de la semana que teníamos el campamento con seminaristas, la comunidad que más llevó gente a la iglesia fue la que el padre estaba dirigiendo. A veces cuando vamos a llegarle a la gente, a las personas, se nos olvidan que son hombres, se nos olvidan que son seres humanos, se nos olvidan que son personas. Y a veces ni siquiera los saludamos, a veces ni siquiera le vemos a la cara, a veces ni le preguntamos cómo están. A veces no le preguntamos ni le hacemos que lean la Biblia y no llevamos a la gente. El padre, cuando ya estaba terminando y tenía toda la atención, dijo, saque la Biblia ahí, seminarista, lea ahora sí el pasaje de la Biblia. Les leyó la Biblia, se las explicó, se las enseñó y aquella gente allá estaba en la actividad. Y yo quedé sorprendido. La capacidad que tenía ese sacerdote de llegarle a la gente. Cuando Jesús dice, lo voy a hacer pescador de hombres, ustedes y yo debemos hablarle a la gente claro. Ustedes y yo debemos enseñarle a la gente las cosas bien. ¿Cuál es el problema empezando de nosotros los sacerdotes? Que hablamos a la gente y la gente ni nos entiende. No abrimos la boca bien, hablamos entre los dientes. Hablamos y la gente ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Escondemos la cabeza, levantamos la cabeza, vemos para un lado, andamos apenados. Ustedes y yo cuando vayamos a misionar y a llevar la palabra de Dios, mire la gente la cara, vengo a hablarle de un mensaje, les traen una buena noticia. Usted va a pescar. ¿Cómo hace el pescador para pescar? El pescador para pescar prepara ¿la qué?
la caña, la carnada, le pone el anzuelo y ahí lo prepara, agarra y tira el anzuelo. Cuando el pescado empieza a comer, le va soltando, le va soltando, le va soltando. Y cuando jala, si es buen pescador, ahí se lo trae. Y después se lo come. Tiene el pescado. Si es un mal pescador, no saca nada. Mañana vamos a ver si somos buenos pescadores o malos, ¿verdad? Vamos a atraer a las personas. Vamos a invitar a las personas. El escenario, el lugar ya está preparado. Falta que nos vayamos a pescar. ¿Cuáles eran los primeros hombres a los que Jesús llamó para ser los pescadores? ¿Quién fue el primero? Pedro, Simón, al que luego llamó Pedro. Miren, lo dice Mateo capítulo 10, versículo 2. El primero de todos se llamaba Pedro. El primero a quien le encomendó la iglesia en Mateo 16, 18. El primero por allá en el 20 y pico le dijo: apártate de mí, Satanás. El que un día lo negó, ese era el primero, por el que él oró, por el que él suplicó, ese era el primero. Miren cómo lo dice Mateo 10, 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Llamó a 12, oigan los nombres. Primero Simón, El primero de todos, ¿quién era? Simón, oigan, llamado Pedro, que después lo llamaron Pedro. Ese fue el primerito. Y Pedro negó a Jesús. Y Pedro quiso hacer tropezar a Jesús. Pedro no era lo mejor que puede haber en el mundo. Pedro era caprichoso. Pedro era testarudo. Pedro era pelearín. Hasta cuchillo tenía, pues. No sacó una espada y le voló la oreja a Malco. No han leído. ¿Sí? Pero Dios fue modelando su carácter. Nosotros debemos aprender que en las cosas de Dios, Dios no nos va a quitar como somos, no nos va a cambiar, no nos va a hacer diferente. Así con nuestros errores, así con nuestro mal carácter, así con nuestro mal genio, así con nuestra manera de hablar, así vamos a llegar a las personas. Usted no se pinte facetas a la hora de predicar. Usted sea auténtico, usted sea sincero. Si mete las de caminar, pues pida disculpa. Si dice algo, para eso está el sacerdote, para ayudarlo, algo que no está bien. Si usted está enseñando y se equivoca como Pedro, Señor, no lo permita. ¿Cómo va usted a caer? Jesús le dijo: apártate de aquí, Satanás. Cometió un error. Jesús lo corrigió. El primero de todos era Pedro. Pero Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, dice algo muy bonito. Mire, Pedro, después de llevar tantos golpes, llegó a decir: primero hay que obedecer a Dios y después hay que obedecer a los hombres. Pedro tenía en su mente algo que se llama obediencia. Y Pedro obedecía a la palabra de Dios. Y así lo llamó Cristo, porque era obediente. Miren cómo lo dice Hechos 5:29. Oigan. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Le estaban diciendo que se callara, le estaban diciendo que no hablara. Dijo Pedro: no, primero obedecemos a Dios, junto con los apóstoles, era el primero. Y después obedecemos a los hombres. Aprendamos de Pedro. Si ustedes y yo obedecemos a Dios, miren, los hombres nos dirán fanáticos, los hombres nos dirán santurrones, beatos, los hombres nos tratarán de cualquier manera, los hombres nos querrán hacer callar. Pero si usted tiene en su mente y en su corazón lo de Pedro, era pescador de hombres, digo: primero yo debo obedecer a Dios y después debo obedecer a los hombres. Y no le hizo caso, no se quedó callado, siguió predicando. En la forma de predicar de Pedro convertía a la gente, llamaba a las personas, porque Pedro, dice Hechos capítulo 4 versículo 8, estaba lleno del Espíritu Santo. Eso era lo que Pedro tenía de extraordinario,
que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 4, versículo 8. Y cuando se iba a predicar, había un tullido, un paralítico. Le dijo, no tengo nada, ponte de pie. Lo levantó. Y toda la gente quedó sorprendida de la forma en como Pedro predicaba y de los milagros que hacía. Oigan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, antes de ir usted a misionar, antes de irse a dormir, coloque la comunidad que va a atender. Coloque en las manos de Dios a las personas con las que se va a encontrar. Usted no sabe con quién se va a encontrar. Usted no sabe qué va a haber. Usted no sabe si va a llover, si va a hacer sol, si va a haber luz, si no va a haber luz, si va a ser católico, si van a ser protestantes. Usted no sabe o sí sabe. Cuando usted se va a misionar, lo que venga, ¿sí o no? Donde venga. No sabe si la carretera, hay carretera, no hay carretera, es carretera destapada, hay mugre, no hay mugre. No sabe. Lo único que sabe es que tiene que ir. Entonces es donde usted tiene que decirle, Espíritu Santo, ve delante de mí, preparando ese terreno donde voy a sembrar tu palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú ayúdame que yo voy para adelante. Empújeme, Señor, empújeme. Y no me suelte. Y usted se va a ir a misionar. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes y ancianos del pueblo, si nos están interrogando hoy a causa del bien que hicimos a un hombre enfermo y cómo es que ha sido curado. En un momento Pedro quería quitarle la oreja a uno, pero después de la conversión, después del llamado, ¿saben qué hizo Pedro? Empezó a hacerle bien a la gente. Es lo que dice Jesús, los haré pescadores de hombres. ¿Quién más estaba con Jesús? Primero, Pedro. ¿A quién más llamó? A Pedro y a su hermano Andrés. Miren, San Juan capítulo 1, versículo 36. Vamos a ver un poquito lo que era Andrés. Andrés era seguidor o discípulo de Juan el Bautista. Pero Andrés tenía algo, que cuando se encuentra con Jesús, le dijo, Pedro, hermano, encontré al Mesías. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer mañana? El papel de Andrés. Ese es lo que celebramos en este día, San Andrés. San Andrés se llenó del Espíritu Santo y de Dios y fue a compartir la buena noticia. San Andrés encontró a Jesucristo y fue a decirle a Pedro, eso es lo que van a hacer ustedes mañana, que han encontrado a Jesucristo y ahora lo van a compartir con sus hermanos. Ustedes saben y conocen de Dios. ¿Qué van a hacer mañana? Hablar de Dios, enseñar de Dios a las personas. Oigan cómo lo dice San Juan capítulo 1, versículo 36. Y fijando la mirada en Jesús que pasaba, dijo, Juan el Bautista fijó la mirada en Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron lo que decía Juan. Habían dos discípulos que estaban oyendo lo que Juan hablaba. Y siguieron a Jesús. ¿Y qué hicieron? Se fueron con Jesús. Eran sus discípulos de Juan. Cuando Juan le dijo, ahí está el Cordero, le dijeron a Juan, chao, me voy detrás del Cordero. Siguieron a Jesús. Escuchen. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban detrás de él, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Jesús le respondió, vengan y lo verán. Oigan. Entonces fueron y vieron dónde vivía, y estuvieron con él desde aquel día. Dos discípulos de Juan se encontraron con Jesús el Cordero, vieron dónde vivía, empezaron a seguirlo. Escuchen lo que viene, vamos a ver quiénes eran. Eran como las 4 de la tarde. Andrés. ¿Quién? Andrés. Uno de los discípulos, ¿cómo se llamaba? Andrés. Andrés. El hermano de Simón Pedro. Era hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos
Ahí está. Uno de los que empezó a seguir a Jesús en primer lugar fue Andrés. Ustedes mañana van a ser el Andrés para la gente. Ustedes mañana van a ser ese Andrés, ese Felipe que van a predicarle a la gente. Andrés, uno de los que siguió a Jesús, era hermano de Simón. Oiga, miren tan bonito lo que viene. Se encontró en primer lugar con su hermano Simón. ¿A quién se encontró? A Simón. ¿Y quién era Simón? Su hermano. Y escuchen lo que le dijo. Y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo condujo hacia Jesús. Ay, mire, esto es emocionante. De nuevo. Andrés se encontró con su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Nos encontramos al Mesías, nos encontramos al Señor. ¿Qué quiere decir Cristo? Que es el Cristo. Y miren lo que ustedes van a hacer mañana, que no se les olvide. Y lo condujo hacia Jesús. ¿Saben qué van a hacer mañana ustedes? Lo mismo de Andrés. Van a conducir a la gente, ¿a dónde? A Jesús. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra. Mire, el café, el agua, el saludo, el caramelo puede estar muy rico, muy sabroso, pero no se vayan de una casa sin hablarle de Jesús. No se vayan de una casa sin por lo menos decirle a la gente: vamos a hacer una oración aquí por todos, vamos a hacer una oración por ustedes. La tarea de nosotros es llevar a la gente a Jesús. Andrés, a quien celebramos hoy, llevó a la gente, encontró a su hermano y le dijo: venga, vamos donde está Jesús. Lo agarró y se lo llevó. Eso es lo que van a hacer ustedes. Mucha gente se ha desviado, se ha apartado de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esos hermanos? Agarrarlos y llevarlos donde está Jesús. Vamos a volver al Evangelio donde íbamos para ver quién más estaba. Eran pescadores. Simón, Andrés, le dijo: dejen la barca y los haré pescadores de hombres. Vamos a ver quién más estaba. Ya vamos a terminar. Escuchen el Evangelio. Enseguida ellos dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, Un poquitico más allá, oigan lo que viene. vio a otros dos hermanos. Otros dos. No dice vio una multitud de 20, de 30. ¿Cuántos eran? Dos. Necesitamos pocos, pero buenos. Otros dos. A Santiago y a su hermano Juan. ¿Quiénes eran? Santiago y Juan. Mire, yo creo que uno de los más peligrosos que habían dentro de los discípulos de Cristo, aparte de Pedro, que cargaba espada, Judas, Tadeo, que era pelearín, eran Santiago y Juan. Miren lo que dice de estos hombres el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 54. Y así lo llamó Cristo. Cristo no llamó a santicos. Cristo no llamó a lo mejorcito. No. Cristo llamó a gente que tenía un carácter fuerte. Cristo llamó a gente que era rebelde. Cristo llamó a gente que era pecadora. La mujer adúltera. María Magdalena. ¿Sabe cuántos demonios le salieron a María Magdalena? 7 demonios. ¿Cómo estaba María Magdalena? Buenísima, buena, cercana. ¿Era lo mejorcito o era una demonia? María Magdalena era una diablita. ¿Sí? ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que a veces la gente mala que se convierte lo hace de corazón y puede seguir a Jesús. Miren lo que dice Lucas 9:54 de estos. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan, Jesús le dijo a Santiago y Juan: mire, Santiago y Juan, vayan para allá, vayan y digan a los samaritanos que vamos a pasar por ahí, que nos den hospedaje. Y los samaritanos sabían que iban a Jerusalén y no se lo llevaban con los judíos. Le dijeron: no se vistan que no van, aquí no entran y aquí no vienen. Y dijeron Santiago y Juan: ya va, espérense ahí, miren lo que va a pasar con ustedes, vamos a hablar con el maestro. Al ver esto, Santiago y Juan le dijeron: le dijeron a Jesús: Señor,
Señor. Lo reconocieron como Dios. ¿Quieres que hagamos llover fuego del cielo para que los destruya? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Quieres que hagamos llover fuego del cielo para que los destruya? Eran personas que querían acabar con un pueblo. Si fuera hoy día, quiere que mandemos una bomba para que acabe con todos. Miren la mente bélica que tenían. Después ya se convirtieron. Santiago y Juan estaban bravos, estaban molestos, estaban sentidos con los samaritanos. Y dijeron, ya venimos, tenemos padrino, vamos. Mire, Jesús quiere que hagamos que baje fuego del cielo y queme a todos los samaritanos. Así era la mente que ellos tenían. ¿Y saben qué? Jesús lo llamó así. Con esa mentalidad bélica, con esa mentalidad de pelea, Cristo los transformó. ¿No se acuerdan de Pablo de Tarso en Hechos capítulo 9? ¿No se acuerdan? ¿Quién era Pablo? ¿Una mansa paloma? Lea los Hechos de los Apóstoles. San Pablo agarraba y metía preso a los cristianos. San Pablo era sanguinario. San Pablo tenía un ejército. San Pablo era una persona fuerte. Pero el día que se encontró con Cristo, dejó todo eso. ¿Cómo es usted? Peleón, grosero, altanero. ¿Cómo es usted? Mal portado. ¿Así te quiere Cristo? ¿Así te llama el Señor? Dios no quiere que aparentemos delante de Él lo que no somos. Dios no quiere que ustedes y yo tengamos caretas. Miren, yo le digo a veces a la gente, cuando llegamos a la iglesia, nos vamos con las manitos juntas. Ahí en la puerta, las alitas. Y ahí en la puerta, la aureola. Y la misa la respondemos toda. Y en la iglesia es hermano, hermana. Y usted dice, náguara, esta persona sí es bien buena, sí es bien honesta, sabe rezar, sabe orar, pero se sale de la iglesia para afuera, se quita la aureola, se pone los cachos. Se quita las alas, se pone la cola, se vuelve grosero, se vuelve altanero, se vuelve malhumorado, se vuelve pelearín. ¿De qué le sirve tanta iglesia, tanta misa, tanta celebración, tanta oración, tanta lectura bíblica si no cambia? Pedro y Santiago en algún momento se pusieron los cachos y las colas, pero Jesús se las quitó, los regañó, los reprendió. ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia nosotros y no hemos cambiado y no hemos mejorado? Dios no nos quiere perfectos. Dios no dice que nosotros seamos santos de inmediato. Dios quiere que caminemos en la santidad. Dios quiere que caminemos en la perfección. Dios quiere que vayamos poco a poco mejorando. Por eso cuando la gente viene en la iglesia a ponerme queja de la gente, yo me rasco la cabeza y yo digo, voy a tener paciencia. Porque este que viene a poner quejas, que viene a chismear, que viene a ver los defectos del otro, se le olvidó leer lo que dice Jesucristo. Porque ves el mugrecito que tiene tu hermano en el ojo y no la viga que tienes en el tuyo. A veces a nosotros nos hace falta conversión, a todos, comenzando por el cura. A veces a nosotros nos hace falta encontrarnos con Cristo, encontrarnos con el Señor, cambiar las actitudes, mejorarlas. Me decía uno, yo no sé qué, estaba en la mesa compartiendo, oye Padre, gracias a Dios todas las comidas han sido buenas, gracias a Dios no hay quejas. Y nos la hemos comido todita. Y yo le dije, y si no fuera buena también había que comérsela. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, no hay más. Así nos quiere Dios, que donde vayamos nos adaptemos, mire, yo los felicito, y no es porque estén aquí, los felicito. Se han adaptado, se han acostumbrado. Cuando están montando en el camión, dijo una señora, Padre, y ya tenemos práctica. Antes era media hora, ahorita en 5 minutos ya nos montamos todos al camión. Qué bonito que nos acostumbremos. Porque a veces, ¿sabe qué feo? Que estemos en la iglesia y no aprendamos a ser humildes, no aprendamos a ser agradecidos. Esta gente que está aquí, que está sirviéndoles a ustedes, hace todo, con todo el cariño, con toda la emoción. Ahí están las cocineras preparando la comida, ya huele.
Me huele. Con todo el cariño, con toda la ilusión. Y qué bonito es que ustedes sean agradecidos con las cocinas. Con el Padre no. Yo lo que hago es acompañarlos a ustedes. Yo lo que estoy aquí al frente. Los que están trabajando son las personas. Dios no nos quiere que seamos perfectos, sino que busquemos la perfección. Dios quiere que busquemos la santidad. Si Dios nos fuera querido llamar santos, fuera mandado a los ángeles, porque esos sí son santos y son impecables y no tienen mancha. Nosotros sí tenemos errores. Los hombres perfectos se van construyendo, la santidad se va construyendo. Quiere que hagamos bajar fuego del cielo y destruya. Y mire lo que dice Jesús. Jesús se volvió hacia ellos. Muy bien, Pedro, Santiago, quémeles el rabo a todos esos samaritanos. No, oigan. Y los regañó. ¿Qué hizo? Los regañó, los reprendió. ¿Cómo le va a hacer daño al prójimo? ¿Cómo lo van a destruir? En español, hay veces que nos vamos a encontrar con gente que nos provoca decirle, Señor, ilumínala, o elimínala, Señor, quítala. Pero nosotros no podemos actuar así. ¿Quiere que los hagamos desaparecer, que se quiten? No, esos contrarios, esos samaritanos, esos que son rebeldes, esos que son groseros y no lo aceptaron, déjenlos quietos. A eso también hay que predicarle. En español, mañana se van a encontrar con samaritanos. No se pongan bravos. Que encuentren con un protestante. Que ustedes son, yo no sé qué, que la iglesia es la ramera, la prostituta de la Babilonia, que el Papa es la bestia y ahí va el Padre. Mire, ese es un demonio, ese es un yo no sé qué. Que provoca, está metiendo con el Padre. No, déjelo quieto. Si se mete conmigo yo salgo corriendo y usted corra también, ¿qué vamos a hacer? No se ponga a pelear. ¿Quiere que hagamos bajar fuego del cielo que lo destruya? No, déjelo quieto. Pase por un ladito, váyase por otro lado. ¿Qué hizo Jesús? Llegó a Jerusalén por otro camino. No se fue por ahí, porque a veces nosotros somos rebeldes, groseros y alzados. No, vamos a vivir una experiencia bonita. Y termino con el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Estos dos apóstoles, Santiago y Juan, otra cosa que Santiago y Juan hicieron. Santiago y Juan eran aquellos que querían los primeros puestos. Y Santiago y Juan un día se fueron de Jesús, epa Señor, con la mamá, guapo y acompañado, con la mamá. Dígale a Jesús ahí. Y llegó la mamá y se acercó y le dijo, Señor, yo quiero pedirte un favor. Ahora la mamá de Santiago y Juan, si los hijos eran pelearines, ¿cómo era la doña? Si los hijos eran alzados, ¿cómo era la mamá? ¿Han conocido alguna mamá así fuerte? Bueno, fue donde Jesús. Señor, mis hijos, mis querubines, quiero que los sienten a la derecha y a la izquierda. Ellos son buenecitos. Querían quemar por allá a los samaritanos y la mamá, nunca una madre mira nada malo en los hijos. Y le dijo Jesús, no se vista que no va. Escuchen. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Marcos 3:17 dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo y se arrodilló como para pedirle algo. Le fue de rodillas a pedirle algo. Usted imagina que usted le digan, deme algo de pie, pero de rodillas era algo importante, ¿sí o no? Era algo muy significativo para ella, ¿sí o no? Claro, que alguien le pida a usted de rodillas, usted queda desarmado, ¿verdad? Usted si puede hacer, lo hace. Oigan. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesita, doña? ¿Qué es lo que quiere? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando venga en tu reino, ordena que estos mis hijos se sienten, mis querubines, se sienten a la derecha y a la izquierda. ¿Qué querían la doña? Pollo licuado con pitillo. El mejor lugar, el mejor puesto, lo mejor para... ¿Qué mamá quiere algo feo para sus hijos? ¿Qué mamá quiere algo malo para sus hijos? ¿Qué mamá, aunque el hijo sea grosero, aunque el hijo sea rebelde, qué mamá quiere lo malo? Pues ninguna. ¿Qué quería la mamá de Santiago y Juan? El primer lugar para sus hijos. A ver,
¿Cristo se lo dio? Oigan, Pero Jesús respondió, no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán beber la copa que yo estoy a punto de beber? Ellos le respondieron, sí podemos. Jesús les dijo, beberán de mi copa, pero el sentarse en mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concedérselo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no le corresponde. ¿Para quién es? Para aquella persona que mi Padre lo tiene preparado. Santiago y Juan querían los primeros puestos y Jesús no se lo dio. Nosotros en la iglesia a veces queremos los primeros puestos y debemos tener cuidado con eso. No andemos buscando ganar puntos con nadie. Mire, yo les digo, y a lo mejor lo escucho y se ofendan, pero lo voy a decir. A mí me da risa a veces los sacerdotes de la diócesis donde yo trabajo, de mi diócesis, de aquí. Andan pidiéndole al obispo cargos, pidiéndole al obispo parroquias, pidiéndole al obispo responsabilidades. Métame en tal cargo, colóqueme en tal responsabilidad, colóqueme en tal función, colóqueme, monseñor, a mí en tal lado. Y andan pidiéndole, y cuando el obispo le dice que no, se ponen bravos. Y cuando los colocan en los cargos, no hacen nada. Algunos, hay otros que sí son muy eficientes. ¿Para qué queremos los primeros cargos? ¿Qué era lo que pedían? Sentarse a la derecha y a la izquierda. Y en el Salmo número 45, versículo 10, ¿ustedes saben para quién era la derecha del rey? Cuando estés en tu reino, que estos hijos míos se sienten a la derecha y a la izquierda. ¿Saben para quién era la derecha? Oigan, Salmo 45, 10. Hijas de reyes están entre tus predilectas. A tu derecha la reina. ¿A tu derecha? La reina. ¿Quién está a la derecha? La reina. ¿Sabe a quién le querían quitar el puesto? A la reina, a la mamá. Por eso no se les dio el lugar que ellos estaban deseando. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y siguiente, una mujer vestida de sol, pero en el versículo 5 dice, y el hijo que dio a luz fue llevado al lugar donde Dios le tiene un trono. Y si Cristo está en el cielo y es el rey, ¿sabe quién va a la derecha? La reina. ¿Cómo le iba a dar el lugar de la mamá? ¿Cómo le iba a dar el lugar de la reina? No se lo dio. Entonces Santiago y Juan nos enseña que ustedes y yo, aunque busquemos los primeros puestos, debemos tener mucho cuidado. Pero Santiago y Juan no eran tan malos, también tenían cosas buenas. Por lo menos Lucas, ya terminamos con esta. Lucas capítulo 9, versículo 28, nos enseña que Santiago y Juan acompañaban a Jesús a orar. Pedro, Santiago y Juan iban con Jesús a hacer oración. Eran hombres de oración, eran personas de oración. Aunque por allá, Mateo 44, 26, por allá se estaban quedando dormidos. Jesús los llevó y estaban quedando dormidos. Eran hombres de oración. Mire cómo lo dice San Lucas. Oigan. 8 días después de haber pronunciado esas palabras, llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para orar. Con Pedro, Santiago y Juan, que lo fue ayudando, que lo fue transformando, les enseñó a ser personas de oración. Mientras más mal carácter tenga, mientras más rabia tenga usted, mientras tenga más enojo, así como Santiago y Juan, aprenda a orar y la oración será lo único que a usted le logrará cambiar esa actitud. ¿Cómo se transformaron? ¿Cómo cambiaron? A fuerza y a punta de oración. Si usted tiene mal carácter, más genio, ¿saben cuál es la técnica? Haga oración. Venga al Santísimo y entréguese al Santísimo a la oración, y ese genio y ese mal carácter irá cambiando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. Bueno, vamos a mostrar aquí los peregrinos. Ahorita sí hay luz.
Aquí vienen estos hermanos, a ver, levanten la Biblia. Aquí ustedes están viendo estos hermanos, vienen 26. Los que ya conocen son de aquí, los que no conocen son de afuera. Vienen de Texas, Austin, Texas. Y vienen durante unos días a visionar. Mira, ahí trajeron la Biblia. Tienen su Biblia. Vienen a misionar, vienen a compartir la palabra de Dios con todos nosotros. Agradezco las familias de los hermanos que nos están viendo, ya llegaron, están bien, gordos y colorados, bueno, de comer asado, están comiendo bien, están durmiendo bien, y llegaron a Venezuela, y están aquí en Venezuela, y gracias a Dios, gracias por estar aquí, y gracias por venir. Mucha gente me ha dicho, voy a Venezuela, y no ha venido. Ustedes son valientes, y los felicito. Gracias por venir a la parroquia. Esta gente que está aquí de esta parroquia los está esperando, los está recibiendo, les está preparando la comida, los está sirviendo. Trátenme con cariño a la gente. Cuando los vean, abrácenlos, quiéranlos, denle mucho cariño y sobre todo, prediquen en la palabra de Dios. Llénenlos del Cristo que ustedes han aprendido, llénenlos de Dios para que queden motivados con ganas de seguir adelante. Y cuando quieran, pueden volver. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde aquí, desde La Esperanza, Venezuela, con los hermanos de Estados Unidos que han venido, de La Esperanza que están aquí. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.